Porque para el hombre natural eso está escondido. Pero quien maneja la verdad es aquel que por la fe accedió a la palabra de Dios. Así que nosotros como columna y baluarte de la verdad tenemos que enfocarnos en ese propósito. Si se entran a mezclar en nuestra vida cuestiones no tan antiguas, sino más bien de moda, que tienen que ver con nuestro tiempo, bueno, ese mensaje de antaño, la verdad que Dios quiere que el mundo conozca, no sale con el mismo vigor, ni tiene el mismo resultado. ¿De qué está hablando este pastor? Bueno, que la iglesia últimamente está muy distraída con el tiempo en el que vivimos y aún utilizando la palabra de Dios, no está dando los martillazos de verdad que Dios espera que se dé con su palabra. Dice la palabra de Dios como un martillo que quiebra la piedra. Pero cuando no se utiliza como Dios manda, ese martillo se hace de tergopor y ya no tiene el mismo efecto. Critico un poco a los hermanos, tengo tantos no conocidos en todo el país, que están muy abocados al mover político, preocupados para que se haga la voluntad de Dios en los lugares de gobierno. Entonces, con un poco de la palabra, con un poco de ideologías de este tiempo y de un lenguaje muy de moda de este tiempo, estamos advirtiendo, tratando de frenar la ola y que el mal no pase por arriba de la Argentina, bueno, con herramientas de la política, con las discusiones en las cámaras de senadores, de diputados y cuánta cosa. Y la iglesia, hermano, no está para eso. Es lo que yo quiero que nuestra congregación entienda. La iglesia está para anunciar el Evangelio. Es lo que Dios espera que nosotros hagamos. Dios ha puesto en nosotros la buena noticia más extraordinaria que el hombre pueda conocer. ¿Está bien? Si nosotros nos distraemos de eso, bueno, ¿quién hablará la palabra? Dice el Señor, por ahí tenga que hacer hablar a las piedras si ustedes no hablan. Y compartíamos un pasaje esta mañana que como me di cuenta que se hizo largo, no lo voy a leer ahora, pero está en 2 de Timoteo, capítulo 4. Pablo le está diciendo a Timoteo, mira Timoteo, yo ya terminé mi parte, hice la misión, corrí la carrera como Dios manda, y a vos te encarezco delante de Dios que prediques la palabra. Predica la palabra, hermano, a tiempo y fuera de tiempo. Haz obra de evangelista y cumple tu ministerio. Yo estoy para ser sacrificado, así que ahora te toca a vos. Y le dijo, lo que oíste de mí, pasalo a tus discípulos. ¿Y qué es lo que Timoteo oyó de Pablo? El Evangelio de Cristo. Entonces le dice, lo que oíste de mí, el Evangelio de Cristo, enséñalo a tus discípulos. Mirá, y fíjate que la cadena no se corte, que tus discípulos enseñen a otros. Y ahí manifiesta 4 eslabones de seguimiento de la verdad de Dios, bajo este término apremiante. Te encarezco, porque Dios nos va a juzgar, que vos prediques el Evangelio, que hagas obra de evangelista y que cumplas tu ministerio. Resulta que ahora, si yo digo, mire, no estoy para meterme en política, perdonen. Mirá que vienen con una ola de maldad grandísima sobre la política. ¿No vamos a meternos en la política para detener esto? No lo entendí así. Ah, sos un tibio, porque vos no entrás en la política, tenés miedo, sos un tibio. Hay que meterse allí y alumbrar. Bueno, yo quiero decirles que tengo una Biblia en mis manos desde hace 40 años y nunca escuché al Señor decir que había que detener la venida del anticristo, que había que estar observando las conspiraciones mundiales. Y están los hermanos, en lugar de
el Evangelio y la pureza de la verdad, de la palabra de Dios, diciéndonos que no nos dejemos engañar con la vacuna, que no dejemos que la Organización Mundial de la Salud y que no dejemos que la ONU y que qué sé yo cuántos organismos hagan lo que dice el Señor que van a hacer. ¿O vamos a frenar al anticristo nosotros? Si la palabra de Dios dice que este impío va a ubicarse en un lugar y que ese gobierno mundial se va a establecer, es parte del plan final, autorizado y permitido por Dios. Yo no me voy a poner a frenar al anticristo. Mientras más hablo del anticristo, menos cumplo mi ministerio, más engrandezco al diablo. ¿A quién me mandó el Señor proclamar, anunciar y clamar y gritar y declarar a los cuatro vientos? A Cristo. Sí, un día hablaremos, tendremos un estudio del anticristo, qué puede haber detrás de las vacunas, de la Organización Mundial de la Salud, pero nosotros, hermanos, tenemos un llamado. Y a la iglesia le estoy compartiendo esto periódicamente y tratando de decirle, no se desvíe, porque veo que hay una ola fuerte, que lo que yo entiendo que pretende es debilitar esto. Que la iglesia se ponga a anunciar la verdad y a cumplir su ministerio. Así que nuestro foco es el llamado antiguo, la senda antigua. Siempre fue eso. ¿Sabe cuál es? Anunciar la verdad. Y dice el texto, porque vendrán tiempos en que habrá comezón de oír, no querrán sufrir la sana doctrina, y se amontonarán maestros de acuerdo a sus propios deseos, para apartar el oído de la verdad y volverse a las fábulas. Y yo estoy viendo muchas fábulas y fabulaciones últimamente en boca de la iglesia. Porque estamos adivinando lo que pasa. ¿Qué hay detrás de este movimiento último con el tema de la pandemia? Hay tantas cosas. ¿Cuándo vamos a saber nosotros quién infectó el mundo y quién se inventó la vacuna y por qué esto y por qué lo otro? Quizá la historia algún día saque a la luz. Mientras tanto estamos fabulando en lugar de anunciar la verdad. Y en los postreros días, advierte Pablo, vamos a andar detrás de fábulas, dejándonos llevar por la corriente. ¿Qué es una fábula? ¿Quién estudió la fábula en la escuela secundaria? El mito, la leyenda. Algo inventado. Y si es algo ficticio o inventado, porque uno no puede comprobarlo. ¿Cómo vamos a estar gastando el tiempo en algo que no podemos comprobar? Quizá es fábula. Y advierte Pablo, y hablando de la iglesia, que en los postreros tiempos, en lugar de estar detrás de la verdad, apartaremos el oído hacia la fábula. Y ahí se nos va a diluir el poder que hay en la iglesia. Y el ministerio establecido por Dios a la iglesia, columna y baluarte de la verdad, vamos a desplazarlo por ahí para que quién sabe quién en el tiempo que más adelante se dé. Yo no sé si... ¿Cómo se llama el de las computadoras? El de Microsoft. Bill Gates. ¿Usted sabe si Bill Gates es el anticristo? ¿Quién puede decir eso? El otro día vi algo gracioso, ¿no? Porque habían puesto un hombre que se estaba vacunando y después empezaba a hablar en ruso, ¿no? Porque la vacuna te va a hacer mal. Y empezó a hablar en ruso el tipo y decía, estoy Joyoski, vacunadoski, y ya todo viene Joyoski. Y el tipo, y si le ponen la vacuna china, ¿cómo habla? Son cosas graciosas, pero por ahí estamos fabulando tanto, que el día que queremos hablar el Evangelio la gente no nos toma en serio. Pero si estos son los que dicen que el anticristo es el Papa, y son los que dicen que el anticristo es la bruja del 71. ¿La conocen a la bruja del 71? ¿Será el anticristo ese? Hermano, es probable que pasen décadas y hasta siglos y todavía no aparezca el anticristo. Mientras vamos a estar distraídos en esto, la iglesia es columna y baluarte de la verdad. ¿Y cuál es la verdad? Les dije, Dios nos creó para Él.
Y para que nosotros vayamos dejando a las generaciones, como lo hizo Pablo, esta verdad. Hay un plan de parte de Dios para la humanidad. Nos vamos a enfocar en esto y vamos a cumplir el plan de Dios, que es transmitirle a las generaciones. Dios quiere reconciliar al mundo consigo mismo. Dios quiere limpiar al mundo de sus pecados. No lo va a conseguir el Señor, no lo va a conseguir nadie, sino es a través del poder del Evangelio. El Evangelio es poder de Dios. Así que yo digo, la iglesia se va a dedicar a lo suyo, al menos yo les voy a animar a que no diluyamos la verdad del Señor con tantas hipótesis, por no decir fábulas, porque está profetizado que la iglesia se puede llegar a enfriar a causa de la maldad que hay en el mundo. El amor de muchos se enfriará, y si nos enredamos en todo esto, empezamos con discusiones vanas y nuestro amor empieza como a mermar. Los veo a los hermanos detrás de esta puja, como por ahí en una posición de resistencia, casi como odiando a sus enemigos. Estos que han traído estas ideologías, y estos que han traído el aborto, y estos que han venido con esta y aquella propuesta, y con palabras tan irónicas. Digo, capaz que son felices y se muere la clase política esta. Y la iglesia no está para que se pierda nadie, la iglesia está para que se salven. ¿Se acuerdan que a Jesús le dijeron, Señor, y si oramos para que caiga fuego del cielo y a todos estos indios los deje ceniza, un rayo? Y Jesús dijo, ¿ustedes no saben de qué espíritu son? El Hijo del Hombre no vino para que la gente se pierda, sino para que se salven. ¿Que se mueran todos los políticos? No, que se salven, ¿ah? ¿Qué le parece? Llevémosle el Evangelio, amémoslo. Para eso está la iglesia. Les decía que la verdad es antigua. Y hoy en día podemos estar con una tendencia de moda que no es el blanco puntualmente de lo que Dios pretendía para nosotros. Y yo quería mostrarle a la iglesia, desde tiempos antiguos, Dios quería un pueblo, una familia. Para eso estamos nosotros, para darle al Señor una familia. Una familia que merezca llamarse familia de Dios. Así que la iglesia tiene que ser discípulos. Y antes de la iglesia, les decía que la verdad es antigua. Era el mismo propósito de parte de Dios para la humanidad. Podemos verlo en la vida de Abraham. Y antes de Abraham podemos verlo en Adán. Le dijo el Señor a Adán, aquí tienes la tierra, y con mucho cariño lo puso sobre la tierra y le dijo, mira todo lo que te he puesto aquí. Así que vos, cuidame la tierra, guardala, juzgala y multiplicate, llená la tierra. ¿Qué dice la verdad escrita en la palabra de Dios? Que esos son los planes de Dios para la humanidad. ¿Y qué tenemos que anunciar nosotros? Eso, Dios quiere una familia. Dios quiere que la humanidad sea suya y que los que no son suyos se reconcilien con Dios y se conviertan en amigos de Dios y dejen la oscuridad y cualquier ideología y cualquier cosa que le ha embarrado la cabeza para empezar a confesar cuál es su origen y su propósito según lo que está escrito en la palabra de Dios. Y la iglesia está para esto, para hacerle familia a Dios. ¿Y qué tenemos que hacer? Tener muchos bebés. Gracias a Dios por todos los bebés. Se llevaron unos cuantos para allá. Pero nuestros hijos, para multiplicarnos como pueblo de Dios, son esos que ahora por ahí son objeto de nuestras discusiones, y por ahí son esos que nosotros, en lugar de traerlos, le ponemos la mano en la frente para alejarlos. Entonces, mis hermanos, estamos para formarle una familia a Dios. Para eso estuvo Adán, para eso estuvo Abraham, y para eso vino Cristo, y para eso se estableció la iglesia. El propósito de la humanidad es un pueblo para Dios. Le invito a buscar Isaías
capítulo 51. Y usted se va a ir esta tarde con una mente renovada, conociendo qué pretende Dios de usted, ¿ah? Porque hoy le va a hablar el Señor. ¿Para qué te trajo Dios a esta tierra y para qué te trajo Dios a este lugar? Para que descubras la verdad, te enfoques en ella y empieces a cumplir sus planes, los planes del Señor. Isaías capítulo 51 dice: óiganme los que siguen la justicia, o sea, los que quieren hacer la voluntad de Dios. De los que están acá, ¿quién quiere hacer la voluntad de Dios? Y si para eso has venido, oídme los que seguís la justicia, los que buscás a Jehová. Otra vez pregunto, ¿quiénes de los que están acá buscan a Jehová? Escuche lo que el Señor le dice a los que buscan a Jehová. Miren a la piedra de donde fueron cortados y al hueco de la cantera de donde ustedes fueron arrancados. Miren a Abraham, vuestro padre, y a Sara, que los dio a luz, porque cuando no era más que uno solo, lo llamé, lo bendije y lo multipliqué. ¿Qué es una cantera? ¿Alguien sabe? ¿Ah? ¿Una cueva? ¿Fuego? ¿Has trabajado en una cantera, segundo? ¿Y de qué era la cantera? ¿De qué material? Piedra caliza. Dice el Señor, miren el hueco de la cantera de donde ustedes fueron quitados. La cantera es una montaña grande de la cual se va extrayendo algún material y va quedando un hueco. ¿Por qué está usando Dios esta figura? Porque una cantera tiene o caliza, o laja, ¿cómo? Bentonita. Pero tiene una característica especial porque cada material tiene una esencia, tiene una naturaleza. Y lo que yo saque de la cantera tiene la misma esencia o la misma naturaleza. Si pongo bajo el microscopio para estudiar la piedra que saqué de esa cantera, me va a decir que es exactamente lo mismo, que corresponde a las mismas propiedades este elemento extraído que lo que quedó en el hueco, el resto de la cantera. ¿Viene conmigo? ¿Qué está diciendo Dios? Si ustedes fueron sacados de Abraham, no tienen que perder la esencia, la naturaleza que había en Abraham, un amigo de Dios, mediante el cual Dios prometió hacerse de un pueblo, al cual Dios llamó, bendijo y multiplicó. Ustedes que son piedras que salieron de esa cantera, tienen que tener en su alma la misma esencia, el mismo propósito. ¿Están conmigo? Miren a Abraham, no pierdan el norte. No pierdan el objetivo, no en el camino, no se olviden para qué existen. Si Abraham existió por voluntad de Dios para un propósito, mirar a Abraham significa renovar dentro mío los planes del Señor para la humanidad y para su pueblo. ¿Para qué quería Dios a Abraham? Para lo mismo me quiere a mí. ¿Qué hizo Dios con Abraham? Lo mismo hará conmigo. ¿Dios te ha llamado? ¿En serio? Qué flojo que fuese, amén. ¿Dios te ha llamado? Convénzanse. Dios los ha llamado para que ustedes, al igual que Abraham, cumplan un propósito relacionado con la verdad que tiene que ver con la iglesia. Abraham, ¿qué tiene que ver con la iglesia? Abraham fue llamado por Dios para exactamente lo mismo que vino a ser Cristo. Una familia para Dios. Y la forma de Abraham fue multiplicarse a través de sus descendientes. Y la forma de Jesús es reconciliando al mundo con Cristo para también formar una nación santa, un linaje escogido para Dios.
Que esto es la verdad, mis hermanos, de Él venimos y para Él somos. Venimos y somos de Dios. Venimos de Él y somos para Él. Y a Él sea la gloria, amén. Yo quería meditar en esto. Si vamos a mirar a Abraham, ¿qué es lo que hay que señalar de Abraham? Dice, fíjate de Abraham, que cuando no era más que uno, ¿qué hice con él? Primero lo llamé, luego lo bendije y después lo multipliqué. ¿Quiere Dios hacer eso con vos? Ya que te llamó y has respondido, ahora tenés que ver de cazar los siguientes pasos o tramos del plan del Señor. La bendición y el fruto, la multiplicación. Entonces me voy a detener un ratito en esto. Vamos a limpiar nuestra alma de cualquier cosa moderna que se haya infiltrado en la iglesia. La iglesia no está para otra cosa distinta de lo que es el llamado de Dios a su pueblo. El llamado de Dios a Abraham es el llamado para vos. Dice, lo llamé. Ya vamos a repasar el llamado de Dios a Abraham. ¿Me acompaña? Pero quiero que usted sepa que Dios lo ha llamado. Porque por ahí uno cree que está aquí porque lo invitaron de casualidad, o porque quería sacarse la duda, tenía curiosidad. Está acá y entiéndalo, Dios se la ha rebuscado para traerlo. Llamó tu atención, no fue con una zarza de fuego ardiendo, fue con una inquietud interna. Algo tengo que encontrar en esa iglesia o con este amigo que me está hablando de Dios, y es esto lo que Dios le llama el llamado del Señor. A esto se le dice el llamado, ese deseo interno de encontrarte con Dios. ¿Quién cantó? Yo quiero enamorarme más de ti. Hay algo que hay adentro que dice, tenés que encontrar más de Dios. Vení, se llama el llamado de Dios. Y usted ha respondido, y ha hecho muy bien. Quiero que veamos el llamado de Dios a Abraham en el libro de Génesis. Lo primero que te voy a decir es que Dios llama a gente común. ¿A quién llama Dios? ¿Sabe que a veces los sabios, los muy entendidos, son los primeros que se enredan con cosas de esta tierra y se ponen en discusiones y en picoteos y pierden el foco, el camino, pierden el rumbo por entrar en discusiones? Así que los sabios y los entendidos a veces no son el objetivo de Dios. ¿A quién llama Dios? Dice la Biblia, a lo más común que hay por ahí. La gente menospreciada de este mundo. Qué lindo cuando te menosprecian entonces. Porque el Señor dice, a los menospreciados he escogido para avergonzar a los sabios de este siglo. ¿Y por qué te digo esto? Porque a veces uno anda con la cola entre las patas y no se hace de este llamado. No se envalentona con esta realidad. Dios te ha escogido entre muchos. ¿Sabe qué dice la Biblia? Muchos son llamados y son pocos escogidos. Quiere decir que los que responden, los que Dios ha seleccionado y ha apartado porque responden, son pocos, y estás entre esos. No pensés mal de vos. Si Dios te escogió, no te falta nada. Claro, habrá que mejorar un montón de cosas. Y a todo lo que Dios llama, lo bendice. Para limpiarlo, para hacerlo un instrumento perfecto en sus manos. Y eso tiene que venir junto con el llamado. Vos me podés decir, no estoy conforme conmigo. ¿Y quién puede estar conforme? Si uno lee lo que son los escogidos de Dios, dice, me falta mucho. Pero todo lo que Dios escogió, Dios bendijo trabajándolo. Dios limpió, Dios equipó, lo potenció, lo llevó a un nivel superior. El tema es que cuando Dios te escoge, vos tenés que dejarte moldear y dejarte bendecir por Dios
para ese propósito. ¿Cuál es la multiplicación del pueblo? Vamos a ver, ¿me acompaña? Génesis, le dije. Génesis capítulo 12. Un poquito antes del capítulo 12 está hablando de la familia de Abraham. Evidentemente Dios habló también con el papá de Abraham, un hombre llamado Taré. Evidentemente ya Dios les había hecho saber para qué existía Abraham, a la familia. Ya estaban sabiendo que Abraham era un hombre llamado, escogido, especial. Vivía en un lugar común. Se llamaba el lugar de Abraham Ur, y era tierra de los caldeos. ¿Quién sabe quiénes eran los caldeos? ¿Qué venido preguntón hoy? ¿Oyeron hablar de Babilonia? ¿De eso sí? Bueno, los habitantes de la Babilonia eran los caldeos. Y esa raza, esa nación, tenía características muy lejanas a los planes de Dios. Era gente que estaba en la oscuridad extrema. Eran los que vivían la joda, la vida, el placer, la comodidad, el deleite. ¿Alguna vez oyeron hablar, aunque sea de los jardines colgantes de Babilonia? Porque les encantaba la belleza y el placer de todo tipo. ¿De dónde sacó Dios a Abraham? De Ur de los caldeos. También los caldeos eran brujos, les encantaba la magia y todas esas cosas. Pero Dios eligió a un hombre de ahí, no para que fuera igual que los caldeos. ¿Cuál era la idea de Dios? Hacerse un pueblo especial, digna familia de Dios. Llevar el nombre del Señor. El nombre de Jehová sobre un pueblo significaba esto, limpieza, tenía que ser distinto. Y el papá de Abraham entendió y se fue de ahí, se fue de Ur. Y se fue a un lugar llamado Aram. Y ahí estuvo, dice el capítulo 12, que ya Jehová le había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Salí de esa cultura, salí de ese tiempo, salí de ese espacio, salí de lo común que vive toda la gente, a un lugar diferente que yo te mostraré. ¿Sabe lo lindo que viene después en el versículo 2? La bendición. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré. Engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. ¿Quiere usted bendición para la Argentina? Miremos la cantera. Veamos cómo fue la vida de Abraham, cómo es que él fue cumpliendo el proceso, fue siguiendo paso a paso el camino que Dios le indicó. Lo primero, salí de esa cultura. Tenemos una cultura nosotros, de la cual tenemos que salir. Una característica de nuestra cultura es la queja, ¿o no? ¿Hay quejones aquí? ¿Quejonas? Y estamos mirando todo lo malo y tenemos la tendencia a sumergirnos en las discusiones y exponer todo el mal que hay hoy en día. Vete de tu entorno, de tu tierra, de tu parentela, de la Argentina en la que estás. Vamos a salir de esta forma espiritual, como hijos de Abraham, provenientes de la misma cantera, porque dice el versículo 4, y se fue Abraham. Dios le dijo, vete, ¿y qué hizo él? Se fue. Antes de la bendición está la obediencia. Viene el llamado y después viene la obediencia. Inmediatamente la bendición. Y mire qué bendición. ¿No le gustaría que Dios le diga a usted, te voy a multiplicar?
El que te maldiga, yo lo maldigo. Y el que te bendiga, yo lo bendigo. Se da cuenta que Dios saca a un tipo común de un pueblo muy común y oscuro y lo pone en una posición altísima. Lo pone Dios como alguien tan especial que fue llamado amigo de Dios. Y hemos sido llamados para ser amigos de Dios. Compartir su mente, sus propósitos, obedeciéndole al Señor. Primer paso entonces, al mirar la cantera de donde hemos sido sacados, tenemos que entender que lo que Dios nos muestra es la obediencia de Abraham. Mirá lo que hizo Abraham, que hizo salir de donde estaba. Y yo te voy a pedir a vos que salgas. No sé en dónde estás. ¿Qué cosas ocupan tu mente que tienen que ver con esta tierra? Con tu familia, con tu provincia, con el siglo en el que estamos, la ola en la que estamos viviendo. Vámonos a un plan más extenso, trascendente, eterno, como es el plan de Dios. Sumerjámonos en la verdad. Hagamos como Abraham. Se fue Abraham de ahí y se llevó a Lot. Y en ese tiempo dice que tenía 75 años cuando salió de Aram, con su esposa y su sobrino. Me va siguiendo. Ayer charlaba con los jóvenes y quiero que los jóvenes vayan absorbiendo esto. En un tiempito más ya no vamos a estar. Poco falta, como dijo Pablo, para nuestra partida. Y tenemos que dejarle claro a Timoteo cuál es su propósito. ¿Qué le estoy diciendo a los jóvenes? Miremos la senda antigua, volvamos a la fuente, veamos a Abraham. ¿Qué quiere Dios para su pueblo? Fíjense lo que dice el capítulo 18. Capítulo 18, versículo 17 dice, mire lo que dice Jehová. Dijo Jehová: ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? A los amigos no se les esconden las cosas, ¿no es cierto? Se chusmean todos los amigos. Peli, ¿dónde anda el Nico? ¿Dónde está el Nico? Mire, ¿sabe dónde está el Nico? Está en la clase. ¿Y qué está haciendo? Está dando la clase. Capaz que le pregunto cuál es la palabra que está dando y sabe, porque los amigos se conocen las cosas. Corazón a corazón. Hay una fusión o un intercambio entre los amigos. ¿No te gustaría ser amigo de Dios? No le escondas nada a Dios, porque Dios no quiere esconderte nada. ¿Por qué Dios no quiere esconderte nada? Porque quiere hacerte tu amigo, su amigo. Dios quiere que seas amigo y que consigas amigos para Él. Para eso es necesario mirar esto y no movernos de los principios, de la naturaleza, de las propiedades de esa cantera. Abraham es nuestro ejemplo para esto. Así como Abraham tengo que comportarme y entonces Dios te tendrá por amigo. ¿Encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer, habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra? Yo no le voy a esconder nada a mi amigo, dice el Señor. Versículo 19. ¿Por qué? Porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová. Hermano, para eso estamos, descendientes de Abraham. Miren esa cantera. Estamos para guardar el camino y para mandarle a los hijos del Señor que guarden este camino, el antiguo camino, el camino del Señor, anunciando su palabra, su verdad, su propósito. No estamos para andarnos mezclando con este tiempo en el que nosotros estamos habitando, Ur de los Caldeos o Aram, sino que se nos invita a salir. Salga, despréndase. Deje el Facebook y deje las noticias y olvídese un poquito de estas discusiones. Vámonos al corazón de Dios. Dios quiere un amigo con quien compartir sus pensamientos.
Sí, pero mira lo que ha dicho el ministro, y mira lo que ha hecho el sindicalista, y mira lo que han hecho en la manifestación, y mira lo que ha respondido este y lo que el otro. Y empezamos en el Facebook a escribir, y yo no estoy para escribir eso. ¿Sabe lo que tengo que escribir? Reconcíliense con Dios. Usted está para decirle al mundo, reconcíliense con Dios, cumpla su ministerio. ¿Me están escuchando? Perdón si estoy un poquito... No quiero que se asuste nadie. Estamos para cumplir un ministerio. Salgamos. ¿Qué hace el Facebook? Te trae a Aram, te trae a Ur de los Caldeos. Y el Señor dice, mira Abraham, ¿qué hizo Abraham? Salió. Mirá el hueco de la cantera. Igual, de ahí fuiste sacado. Vos, mirá a Abraham, tu padre. Porque así como hice con él, voy a hacer con vos si sos mi amigo también. Si obedeces como Abraham, será igual. A los que te bendigan, los bendigo. A los que te maldigan, los maldigo, porque sos mi amigo. Estás andando mi camino. Y no solo eso, estás enseñando a tus hijos a andar mis caminos. ¿Y sabes lo que van a hacer tus hijos? Enseñarán a sus hijos. No me importa cuál sea la moda que haya en el tiempo de la Beca, del Samuel, del Pedro y de la Emma, que son mis 4 nietos. Capaz que ya no exista ni Bill Gates. Y la iglesia esté hablando de algún otro anticristo de moda. Pero yo quiero que mis hijos lleven esto. Tu ministerio. Acuérdate que ahora te toca a vos. Yo estoy para ser sacrificado. Mirá, ya estoy partiendo. Pero a ustedes les queda esto. Guardar el camino de Jehová. Es una senda antigua. ¿Cuál es? Anunciar al mundo que hay un Dios que los ama, que quiere reconciliarse con el mundo. Yo no consigo esto enredándome en tantas cosas. Pierdo fuerza, pierdo autoridad. Y me ha pasado, algunas veces me entré a discutir pavadas de cuestiones políticas y de cosas de este tiempo. Después, cuando he querido hablar con la misma gente, me doy cuenta que no sirve. La gente dice, este es el loco, que anda fabulando, que anda por ahí el diablo y el anticristo. ¿Sabe lo que dice? Que el Bill Gates, que el Papa o que qué sé yo, ¿quién está ahí para ir en contra de Dios? Yo no estoy para hablar todo eso, quizás son fábulas, mi hermano. Pero hay un camino antiguo que Abraham le enseñó a andar a los suyos, guardar la ley del Señor. Abraham le dijo a Isaac y les repitió hasta que se dormía en sus brazos. Dios tiene un propósito para vos, Dios quiere un pueblo para Él. Hay que ser santos para Dios. Decíselo a tus hijos, Isaac. Y que tus hijos se lo digan a los hijos de sus hijos. ¿Sabe que no escribían en ese tiempo? ¿Y cómo es que sabían de la vida de Abraham? ¿Cómo se sabía de las historias de Isaac? Cuando por ahí no tenía agua y encontró un pozo y le cerraron el pozo y después abrió otro pozo. Si eso no estaba escrito, ¿cómo es que está en la Biblia? Miles de años después se escribió porque ese viejo le contó a su hijo y su hijo a su hijo y su hijo a su hijo hasta que uno de los descendientes supo escribir, que se llamaba Moisés. Y ese Moisés, generaciones después, escribió lo que se le enseñó, porque el camino se sostenía con firmeza, no permitiendo ni Ur, ni Aram, ni Babilonia, ni Egipto, ni ningún otro pueblo, ni las ondas de este tiempo embarren nuestro propósito. Yo tengo que enseñarle al mundo, tengo que enseñarle a mis hijos, tengo que ser una luz que diga, reconcíliense con Dios. Dios estaba en Cristo, esa es la verdad. Dios está en Cristo para perdonar los pecados. Porque todo aquel que en Él cree será salvo. ¿Vas a creer o no? ¿Y vos qué opinás del tema de la vacuna? ¿Sabe que cuando al Señor le venían con preguntas como esa, lo fletaba? Decime, ¿es lícito darle tributo al César? ¿Por qué me tientan? Ustedes denle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. ¿De quién sos vos? Dale tu vida a Dios. Y el César que se la arregle con sus políticos. Si hay un montón. ¿O no? No, qué tibios que somos. No, hermano.
Si quiere entrar a política y llevar el evangelio, llévelo ahí, como lo puede llevar al penal o al hospital o a donde sea. Pero no se deje embarrar la cabeza con discusiones de este tiempo. La cultura hoy nos invita a la iglesia a mandarnos en una ola de pura crisis. Ahí está la iglesia diciendo quién tiene que estar en la Casa Blanca. La Casa Blanca no es de acá, ¿no es cierto? Pero está la iglesia pensando quién tiene que estar en la Casa Blanca. Deje que pongan a cualquiera. A Jesús le dijeron, ¿quién va a estar en el trono de David? Señor, vecino, ¿quién va a estar en el trono? ¿Quién va a estar en el gobierno de Israel? Mire eso. Déjenle que lo maneje su Padre en su sola potestad. Y ustedes reciban poder para ser mis testigos. No les toca a ustedes enterarse de cómo vienen las olas de la política. Pero escúchenme lo que les digo, recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. Y serán para mí testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Ese es tu propósito, sos un testigo de Cristo. Ni del anticristo, ni de todo lo que el mundo está ahora encaprichado en hablar. Por ahí lo agrandan tanto al anticristo, al Bill Gates y a todos estos indios. Engrandezcamos el nombre de Cristo, para eso se nos ha llamado. El Señor llamó a Abraham como te ha llamado a vos. El Señor santificó a Abraham, lo hizo su amigo. Abraham mostró obediencia máxima. Un día Dios le pidió su hijo en sacrificio. ¿Y sabe qué hizo Abraham? Le entregó su hijo en sacrificio. Lo ató en un altar de piedra, le puso fuego leña para prenderle fuego y un cuchillo bien afilado para cortarle la garganta porque Dios le pidió su hijo. Y fue una prueba de Dios. A ver hasta dónde llegaba la obediencia de este amigo, que cuando tenía el cuchillo arriba, escuchó el grito de un ángel. No toques al muchacho, ya Dios vio. Y vino otra vez la bendición de parte del Señor sobre su vida. ¿Sabe lo que le dijo? Ahora veo que temes a Jehová, por cuanto no me rehusaste ni siquiera a tu hijo, te engrandeceré tu nombre. ¿Y es grande el nombre de Abraham? Miren, el cielo es más grande que acá. Y eso es lo que importa. Podemos llegar a las posiciones políticas y ser respetados aquí. No es eso. Estamos para un plan mucho, mucho mayor. Es eterno. Le quiero mostrar por último lo que pasó con Abraham. Porque el Señor le dijo, te llamé, te bendije, ¿y qué más? Y te multipliqué. Si seguimos paso a paso en obediencia el llamado del Señor, ¿usted cree que Dios no lo va a multiplicar? ¿Multiplicará Dios a la iglesia? Y si la iglesia cubre Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra con el poder del Evangelio, ¿nos vamos a andar preocupando por quién tiene el poder o qué hace el anticristo? Cumple tu ministerio, porque el poder de Dios está en el Evangelio. Lo demás diluye nuestras fuerzas. Y es lo que veo que está pasando. Por eso quiero decirle a la iglesia, seamos sabios. Miremos la cantera de donde fuimos sacados y hagamos la voluntad de Dios como Abraham, hasta lo mínimo. Abraham obedecía hasta lo mínimo y cuando se le pidió lo máximo también lo dio. Éxodo capítulo 1, y aquí termino. En Éxodo capítulo 1 voy a leer unos versículos del 1 hasta el 7 que dice, el versículo 7. Los hijos de Israel fructificaron. ¿Por qué fructificaron los hijos de Israel? Porque Dios llamó a Abraham. Abraham obedeció y la bendición cayó sobre su descendencia. ¿Por qué va a multiplicar Dios a la iglesia? Por lo mismo,
Miremos el hueco de la cantera, miremos a Abraham. ¿De la misma forma va a ser Dios o ha cambiado el Señor? ¿Algo cambió? Repito, es una senda antigua. Acá tenemos los principios para saber cómo comportarnos como pueblo. El pueblo de Dios tiene que comportarse como este ejemplo, Abraham. Cuando el Señor dice, miren a Abraham, miremos a Abraham. Los hijos de Abraham, acá estaba mencionando al nieto de Abraham, que es Israel. Los hijos de Israel fructificaron. ¿Saben lo que es fructificar? Progresaron, crecieron. Los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron y fueron aumentados y fortalecidos en extremo y se llenó de ellos la tierra. ¿No le gustaría que se llene esta tierra de cristianos? Que todo San Juan sea lleno de hijos de Dios. ¿Y qué vamos a hacer para que esto ocurra? Miremos a Abraham. Guardemos el camino del Señor sin apartarnos para acá, porque hay una moda para esto, hay una propuesta para aquello. Ingresemos en esto, mandémosla de otra manera, hagámosla más actual a la palabra. Me dijeron que se podía llevar el Evangelio a la escuela. Me autorizaron llevar la palabra de Dios a la escuela industrial donde yo trabajo. Y en las conversaciones con los chicos que iban a dar su testimonio decíamos, es una escuela en la que hay de todo. ¿Cómo hacemos para presentar el Evangelio? Y me daba cosa decir que Cristo era el que había cambiado las vidas cuando se daban los testimonios. Pero cuando los chicos que venían de los hogares Veraca daban su testimonio, o el Mauricio daba su testimonio, ellos no se podían callar de lo que Dios había hecho en sus vidas. Y sabe que esas charlas que se dan en la escuela para prevención de adicciones, son charlas en las que los chicos se les da por tirar papelitos y avioncitos y macanear, porque las psicólogas un poco que a los chicos los aburren. Y antes venían un equipo de psicólogos y los chicos hinchaban, pero estos predicaban el Evangelio, contaban de dónde Dios los había sacado, cómo se habían convertido en amigos de Dios y de la oscuridad pasaron a la luz. ¿Y sabe qué ocurría? No volaba una mosca. El Evangelio es poder de Dios. Y no tenemos por qué ponerle una cosita más moderna para que parezca que no somos tan extremos o tan apasionados. Yo te digo que Abraham era un apasionado. Y la iglesia tiene que ser apasionada. Como Pablo. Te encarezco entonces que predique. ¿Nos ponemos de pie? A tiempo. Afuera de tiempo. Cumple tu ministerio. ¿Están de acuerdo conmigo? Señor, con todo mi corazón te ruego por esta iglesia, que tu Espíritu caiga poderosamente sobre nuestro corazón en este momento. Señor, como le dijiste a Josué, repito tus palabras. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No se aparte de tu boca este libro de la ley. No te apartes de este libro de la ley, ni a derecha, ni a izquierda, porque entonces haré prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Padre amado, tomamos tus palabras en esta tarde. Yo te ruego por esta iglesia, por nuestros jóvenes. Bendigo a los jóvenes. Señor, nuestra descendencia y los que vienen después, que no se aparten, que no haya ninguna corriente capaz de moverlos de este perfecto camino. Y la verdad esté en sus labios, tu palabra, el Evangelio y el ministerio de Cristo. En el nombre de Jesús te bendigo, iglesia. Amén. Quería hacer una invitación. Si hay alguien que todavía no le ha entregado su vida al Señor y se quiere reconciliar con Dios, ha venido invitado, Dios te ha llamado, Dios te ha traído. Quisiera saber si hay alguien que quiera hacerlo en esta noche. Me levanta la mano. Si alguien le va a entregar la vida al Señor, que no lo haya hecho antes,
¿Sí? ¿Hay alguien por ahí? Bueno, somos todos ya llamados obedientes. Hermana Nancy, ¿la quiere acompañar? Dios me los bendiga, me las bendiga. Qué bueno cuando arrancamos jóvenes. Vamos a adorar al Señor. Les recuerdo que Facundo, no estamos viniendo en la mañana. Acá está Facundo. En la mañana orar porque no hay quien abra. Están todos trabajando. Le salió trabajo al Mauricio, le salió trabajo al Facundo, me volvieron a hacer trabajar a mí, ya era hora. ¿Y quién era el otro? El Horacio también. Así que los que tienen llave no están viniendo. No venga a las 7 de la mañana que tenemos que reorganizarnos. Estamos a las 7 de la tarde. Lo espero. El miércoles a las 7 de la tarde.